Continuamos, chicos, con nuestras clases de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a trabajar pues lo que es las falacias. Y las falacias es un término que siempre se ha utilizado en el texto argumentativo, ¿ya? El texto argumentativo, tú sabes que tiene como característica persuadir, tiene la característica convencer. ¿Y cómo podemos convencer? Podemos convencer utilizando fundamentos, utilizando argumentos. Y estos argumentos están en base pues a indicios, está en base pues a señales, a huellas, documentos, fotos, ¿no? Que en el transcurso, cuando uno desarrolla una argumentación, puede utilizar todos esos recursos. Y uno de los importantes recursos cuando analizamos nosotros textos argumentativos, ya hablando de la comprensión de lectura, está la interpolación y la extrapolación. Cuando yo les explico y decimos nosotros de la interpolación, es el nivel de interpretación que nosotros tenemos a un texto. Todo texto tiene su estructura interna, todo texto, ¿ya? Y tiene su estructura externa. Cuando hablamos de la estructura externa, todo texto tiene inicio, nudo y desenlace. Cuando hablamos del texto narrativo, cuando hablamos del texto expositivo, tenemos introducción, tenemos desarrollo y tenemos conclusión. Cuando hablamos nosotros del texto argumentativo, tenemos la introducción, tenemos aquí dentro de lo que es el contenido y tenemos la conclusión, que van desarrollándose para poder llegar a la estructura interna. Cuando digo la estructura interna, hablamos del tema, la idea principal, el título y las ideas secundarias. El tema de qué trata la lectura es de quien más se habla. La idea principal es la tesis o también el mensaje del autor o el punto de vista del autor. El título es la nomenclatura o frase sustantivada. Acuérdate que el título tiene que ser llamativo, ¿ya? No tiene verbo. Acuérdate bien de eso. Las ideas secundarias pueden ser explícitas o pueden ser implícitas. Yo hablo de implícita, es deducción. Explícita es literal. Algunos vínculos que se relacionan a la interpolación son las afirmaciones expuestas, las inferencias deductivas o inductivas, un término y la locución. Cuando decimos el término, vamos a tener que desarrollar la definición. ¿Qué cosa es la definición? Acuérdate que la definición es un proceso por el cual nosotros investigamos, adquirimos datos y está establecido, regido por la Real Academia Española. Vamos a ver aquí. Y te pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere con el siguiente término? Por ejemplo, ¿qué tal si yo pongo aquí el término ágape? Ágape, tú sabes que como sinónimo, ágape tiene como sinónimo, chicos, que es banquete, ¿ya? Ágape es banquete. Y como significado tenemos también que ágape es el amor de Dios hacia su creación. Entonces, de acuerdo al contexto, nosotros podemos hallar. Locución son frases. La extrapolación calibra nuestra capacidad de conocimiento o nuestra capacidad de lectura para deducir a cada uno de nosotros. Esta deducción, no te olvides que se puede preguntar o te pueden preguntar cómo inferir. ¿Qué se infiere del texto? ¿Ya? Que es la inferencia. O también te pueden preguntar colegir. ¿Qué se colige del texto? ¿Ya? Así pueden venir los exámenes. La extrapolación tenemos las inferencias, las paradojas, las falacias, la negación y la condición supuesta. Cuando hablamos de las inferencias, se refiere pues a las predicciones, las hipótesis que se desarrolla o las supuestas respuestas para llegar a una tesis que es la conclusión. Las paradojas es la contradicción, no te olvides, vida, muerte o a la antonimia, ¿no? Eso siempre se va a trabajar, ¿ya? Las falacias son el razonamiento equivocado, ahí tiene que ver las supersticiones. La falacia no dice que es un conocimiento erróneo, pero no es absoluto. Pero a veces la gente, lo que es mentira, le hace verdad, de acuerdo a su patrón de comportamiento o su patrón psicológico cultural. La negación, si se negara, sucederá que, ¿ya? La condición supuesta se supone. Acuérdate que la condición supuesta se desarrolla causa y efecto. Y esta condición supuesta puede haber condición negada o condición contraria, ya que eso lo vamos a trabajar también. Bien, chicos, vámonos a la falacia. La falacia tiene que verse primero como un pensamiento crítico. ¿Qué cosa vamos a hacer a través del pensamiento crítico? Cernir. Va a pasar por la coladera, cernir las ideas que pasan por nuestra mente. ¿Ya? Vamos, como dice, ¿no? Asimilar lo bueno y desechar lo malo. ¿Ya?
Pero acuérdate que este pensamiento crítico es también una autoevaluación. Bien, las falacias son argumentos válidos en discursos, ya sea discursos políticos, discursos de ahí de repente divulgativos, pero acuérdate que no es absoluto, o sea, no es verdad. Y para ello vamos a ver algunos tipos de falacias. Tenemos las falacias ad hominem, ad ignorantiam, ad baculum, ad nauseam, ad populum, ad antiquitatem, ad verecundiam, ad misericordiam y ad consequentiam. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de ellos y luego lo vamos a trabajar también en base a ejercicios. Tenemos la falacia de ad hominem. Ad hominem dice que esta falacia es atacar a quien defiende un argumento. O sea, una persona, si yo digo mi posición es A y esa persona su posición es B, vamos a llegar a un debate, vamos a llegar a una contraposición de ideas. Pero a veces esta persona en base a su argumento quiere convencer a la otra persona, pero es mentira. Tenemos un ejemplo. Dices que yo no debería beber. Pero tú no has estado sobrio ni un día en más de un año. ¿Ya? En base a ese argumento, como dice, ¿no? Tú me dices que no debo mentir, pero tú paras mintiendo. Y ya estás utilizando la falacia ad hominem. La falacia ad ignorantiam. ¿Ya? Tenemos nosotros que dice argumentar que la inexistencia de pruebas es una prueba en sí. El purgatorio existe porque nadie ha demostrado lo contrario. Aquí podemos hablar también del extraterrestre, podemos hablar del infierno. O sea, no hay una demostración científica, es por ello que lo consideramos una falacia. La falacia ad baculum, apelar a la fuerza o amenazas. En base a fuerzas o amenazas, logramos convencer a esa persona o persuadir. Lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo diga. Esta forma de ad baculum apela a la amenaza, ¿no? Y algunos, por ejemplo, si tú vas en casa, mamá, ¿qué te dice a veces? Tienes que barrer o tienes que limpiar porque yo lo digo. Y ya está utilizando ad baculum. Luego tenemos nosotros ad nauseam. Proliferación masiva de un argumento. Proliferación, no te olvides que es abundante. Una mentira 1000 veces repetida se convierte en una verdad. Y eso a veces es cierto, ¿eh? Aunque la mentira tiene patas cortas, pero muchas veces la persona lo tiene como verdad. Y aquí esto está en base, pues, como les decía, a las supersticiones. ¿Ya? Las supersticiones o las predicciones. Luego tenemos aquí ad populum, interés de la mayoría. O sea, buscas que toda la gente te siga. Y no es que lo que yo digas, dice, y no es que lo diga yo, lo dice todo el mundo. Como todo el mundo lo hace, entonces yo también lo voy a hacer. Ad verecundiam, apelar a la autoridad. Aquí puede ser autoridad, puede ser de repente un ente comunicativo, puede ser de repente un literato, puede ser un filósofo. De lo que dice él, muchos se apoyan en eso. Tiene que ser verdad porque lo dice la tele, o tiene que ser verdad porque lo dice el Facebook, tiene que ser verdad porque lo dice Einstein. Como es un personaje reconocido, entonces tengo que creerlo. Pero hay que llevarle al punto que puede ser una falacia. ¿Ya? Ad antiquitatem, apelar a la tradición. Aquí están las costumbres, están las tradiciones. Por ejemplo, ¿no? La tauromaquia, que es la corrida de toros. Muchos no están de acuerdo. Pero con esta apelación o este argumento de falacia, la gente dice, pero es una costumbre, siempre lo hemos hecho. Y no hay problema, la gente disfruta. Aquí puede ser también de los gallos, ¿no? De la pelea de gallos también, que algunos no están de acuerdo, ¿ya? Pero se dice o se apela a la tradición. Como siempre se hace como costumbre, debe de hacerse. Ad misericordiam, apelar a la empatía del público. Aquí, chicos, tiene que ver mucho el tono del texto. El tono del texto. Como se trata de persuadir, entonces, ¿qué utiliza el tono del texto? En misericordia. Se hace la víctima, se victimiza, ¿ya? Dice, yo no maté a mi marido, dejen de acusarme, ya sufro bastante con su ausencia, y lágrimas y todo lo demás, ¿no? Pero a esto utilizan muchas veces las personas
cuando hay pues este nivel de, o tiene por ejemplo una psicopatía, ¿ya? Tiene una psicopatía, o sea, una enfermedad mental, porque se acostumbran a eso. Ad consequentiam, argumentar que uno tiene la razón, pues las consecuencias están a la vista. Es absurdo, si mi Dios no existiera, mi vida no tendría sentido. Es absurdo, yo fumo y no me pasa nada, pero más adelante sufre de cirrosis o cáncer pulmonar. O sea, las consecuencias. Estos son los tipos más comunes de falacias que nos va a servir a poder desarrollar pues la comprensión de lectura de algunos textos. Y acuérdate bien, la falacia es un razonamiento equivocado o erróneo. Ya chicos, nos vemos después en el enlace. Cuídense.